some cool Warhammer stuff with all the Warhammer community around the whole world, and it's great to kind of come together and just get excited about new Warhammer stuff that's on its way. The other thing, of course, guys, is to let us know in the chat if there's anything you're particularly hoping that you see. Bueno, pues a ver, grabando ahí. No, nada, gente, aloha, muy buenos días en España, muy buenos días donde quiera que esté de día, muy buenas noches donde quiera que esté de noche. Lo voy a grabar. Pensé hacer un directo, pero por alguna razón algo me falló y bueno, nada. Y acá estamos con el chocolatito de la mañana y vamos a ver. Tenemos una cantidad de horrible aquí de preview, pero bueno, vamos a darle amor. Hoy en Las Vegas Open Air está muy alto para mí. Pues nada, en Las Vegas hoy, pues ya sabes, la presentación de lo típico que se había hablado. Yo realmente haré ahí mi típica reacción y vamos a ver qué pasa. Venga, ya comenzamos. Empezamos fuerte con Kill Team. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Sí. Me gusta. A new Kill Team box there. Perfecto. For the new season of Kill Team. Pues mira tú, esta temporada Kill Team va a estar buena. Nada. ¿Te acaban de sacar? Mira. Pues perfecto, eso, lo que están diciendo. La cajita nueva de Kill Team. Esta ya la habíamos visto. La pasada habíamos visto el Nemesis Club, que eran los Night Lords, que ya sabíamos que venían esta gente porque o sea, ya lo vimos la pasada, pero bueno, ahora nos dan también Mandrakes, una de las unidades que personalmente yo más adoro, pero tengo que decirlo así, adoro de lo que es Drukhari, porque, bueno, a mí la gente que me conoce saben que yo juego Custode, pero también me encantan los Drukhari. La gente me dice que yo soy medio de Drukhari también. Cabrones que son. Y la verdad es que sí, que me encantan mucho los Drukhari y joder, mira qué lindo. Me gustan. Obviously, both of these units as well also available in Warhammer 40,000. So Mandrakes are a unit that's been with bueno, todo el mundo sabemos lo que son los Mandrakes, así que no vamos a estar cayendo en eso. Esto está bueno porque son los Mandrakes mejorados, o sea, están mejorados, lo cual sería buenísimo que mejoraron todo el rango de miniaturas de Drukhari. Trabajar aquí un poco porque si no. Y sería muy bueno que mejoraran esto. Está bien, está todo bien. De hecho, tiene cosas de las viejas y tienen cosas nuevas, como este tipo, que esto nunca lo había visto. Esto me recuerda mucho, esto aquí que está acá, me recuerda mucho a... Ay, ¿cómo se llama esa banda de Warhammer Underworld? Y de que salen en Warcry también, se me ha olvidado el nombre. Bueno, que son los Shadowborn, o los nacidos de la sombra, pues es más o menos el mismo concepto. Pero está muy bien, me gusta esto. Al final, creo que tiene el mismo pelo que este. Yo no estoy tan loco. Este tiene el mismo pelo que este. So the way that these guys fight is that they are kind of part Drukhari, part Shadow Demon. Their origins are a little bit mysterious. Tiene el mismo pelo que este. A ver, en verdad es los kits. Pero está bueno. Al final que te vendan más o menos alguillo que... Tiene 2, 4, 6, 8, 10. Tiene 10 Mandrake. Esto se puede usar para 40.000 fácil. Me gusta. Mira, a ver, de por sí no esperaba nada de Workshop hoy. A ver, no puedo mentir. No esperaba nada de Workshop. Workshop obviamente me tiene bastante
Bastante no, pero un poco desilusionado por un millón de cuestiones que han pasado, porque no está haciendo todo lo inteligente que puede ser. Y bueno, la verdad es que a veces ya estamos necesitados de que mejoren en muchos aspectos, ¿no? Y en los precios, obviamente. Pero algo que estuve viendo fue el tema de que pensé que iban a sacar en este preview, iban a sacar Imperialis, Legion Imperialis, que iban a sacar unidades nuevas y demás, y nada, la han puesto fuera, en fin, que todo ha sido un poquito loco. Entonces aquí han puesto pues lo que ellos entienden que es lo más competitivo, lo más no sé qué. Ya veremos entonces qué pasa. Mira, estamos viendo el terreno nuevo que incluye la caja. La caja se llama Nightmare, creo que es, si mal no recuerdo. Es muy probable que esa caja la tenga en mis manos. Porque tengo un amigo mío que juega Night Lords y habíamos comentado de que él quería los Night Lords, pero no sabíamos lo que iba a ser la segunda parte. Y bueno, viendo ahora que son Mandrake, pues yo fácil que me puedo quedar con esos Mandrake porque vale muchísimo la pena. Y nada, y también usar usar la escenografía para mandarla para Cuba, que falta que hace. Sí se puede. Two levels there as well, I think, is like that sort of upper level and then that kind of lower bit as well on it. If we can go back to the other, I think that's the. So if you're playing Kill Team especially, there's lots of like little nooks and crannies and stuff, which is what you want from Kill Team, right? You want to have. Bueno, esta gente están comentando que es único y es la primera vez en la vida. Uy, Dios mío, que Workshop tiene un sistema donde hay dos niveles. Ay, Dios mío, como si fuera algo descabellado y no lo es. And all of that comes together initially in a big box set, which is Kill Team Nightmare. Claro. And then, as is traditional, both of those units will be made available separately, individually for Warhammer 40,000, and that terrain piece as well. So, all of that on its way. So whether you're a Kill Team fan or a Warhammer 40,000 fan. Es lo que digo, o posiblemente nos compremos la caja o nos compremos las squads. Bueno, vamos a seguir. So I think without further ado, shall we do the let's have a look at the next reveal. Ok, venga, vamos. Venga, Fantasmuco. Lo que dije. Estoy para Warcry. Venga. Una nueva caja de Warcry. Ahí tienen los fantasmucos. Y elfo. Luminet Realm Lords. Y fantasmuco de esto raro. Estos fantasmas no están feos. O sea, a mí no es que tampoco que me gusten como para tirar cohetes, pero está bien. No es tan feo. A ver, yo con Warcry, muchos problemas. New warbands willing to brave the horrors of the Gnarlwood there in this Warcry box, Pyre and Flood. Obviamente esta gente, bueno, van a decirlo. Pyre and Flood. Eddie, tell us a little bit about this. So this is a new box set for Warcry. As you say, we've got Lumineth and Nighthaunt. This is claro, Lumineth y Nighthaunt, exactamente. Pues nada, otra cajita nueva para Warcry. Más banditas locas ahí. La verdad es que yo no le meto Warcry. No, ahí nosotros tenemos cajas de Warcry, pero no es algo como que yo, ¿sabes? Como que me guste mucho como para no sé, para War. Ustedes disculpen porque estoy comiendo y estoy bebiendo, pero son las 6 de la mañana, hay que desayunar. Aquí tenemos en la banda Idrilam Riverblades. This is effectively the aspect of water made manifest for the Lumineth. So, if you're familiar with the way that the Lumineth army works, generally speaking, the warriors. Aquí hay algo de lo que todo el mundo se quejó antes y lo estamos viendo hacer. Ahí tienes a toda la gente que van toda la gente que vuela o toda la gente que da brinquito, no sé qué. Esto se le conoce. Bueno, esta gente no tienen. En el caso de los marines, por ejemplo, se le conocía como la roca táctica, que aquí sí lo tienen. Aquí tienen la roca táctica, pero aquí ahora tienen
el gajo de planta o el tronquito táctico, que es lo que hace Workshop para... Dios mío, o sea, a ver, tiene muy buenas mini y demás, pero es que mira esto, o sea, todo el mundo parado arriba en un palo ahí. No está mal, a ver, yo no digo que me está mal ni me estoy quejando, pero es que es verdad que si se fijan hay un patrón. Y entonces hay muchos videos por ahí que ya te dicen, es que Workshop ya no hace las mejores miniaturas del mercado y no sé qué, y hay gente que se queja y dice, ay, no puede decir esas cosas, ¿por qué lo dice? Pues imagínate, ¿por qué lo dirán? Pero ya digo yo que, a ver, no es tan fea, no es tan mala, pero igual para Warcry no me interesa nada. Algo que tenía que comentar, que había comentado antes, pero bueno, el directo no sé qué le pasó, le dio un ataque y no agarró. Y es el hecho de que eso, de que estaba esperando cositas novedosas y en verdad pues no han sacado, o sea, no van a sacar para este evento algo así novedoso. Y lo han sacado todo por la página de Warhammer Community, lo cual no ha sido malo, pero bueno, pensé que realmente iban a sacar alguna cosilla. Algo que estaba esperando yo realmente era una expansión o algo sobre Legion Imperialis y no. Ahí están los Nighthound, los Spiregeists. Como trae unos fantasmucos blancos, tan raros. Pero el líder está chulo, el líder está todo guay. Lo que tiene una cara de que si lo sopla se mueve, que está raro. Pues le decía que yo me he estado todo el tiempo preparando, he dormido muy poco. Uno, poniéndolo todo en orden, y dos, porque he estado estudiando King of War, no sé si se verá ahí, pero bueno, en fin, que he estado estudiando King of Wars, porque, o sea, el sábado me enseñan a jugar como es, me enseñan a jugar de verdad, y el sábado que viene pues hay aquí un torneo de King of War que vamos a estar, bueno, van a haber como 10 personas, qué sé yo. Faltaba uno y dije, pues yo me meto. Y bueno, pues me van a agregar, que sé cuánto. Lo que pasa es que, o sea, este sábado que viene, que me toca aprender, me dijeron, no, mira, cuando aquí hay un ejército de Bretonia que te lo podemos prestar. Y yo es que, a ver, yo no es por nada malo, pero es que a mí Bretonia no me gusta, ¿ves? Y entonces no sé, no tengo mucho interés en Bretonia, y a mí siempre lo que me ha gustado en el caso de Fantasy ha sido bien o vampiro o elfo oscuro. Y al final encontré unos elfos oscuros que me gustaron, qué sé yo, que tienen más o menos lo que yo... Bueno, elfos oscuros no, pero que los puedo pintar de oscuro. Y pues más o menos estoy en eso, y he estado entre la impresora y en fin, he estado muy, muy liado, y por culpa de haber estado preparando archivos y preparando todo, pues no ha salido bien lo del directo, que al final quería haberlo grabado en directo, pero bueno, ya las cosas son como son. ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso, que sepan que estaré participando en un torneo, a ver qué pasa. No tengo intención ninguna de ganar. De verdad que no. Porque voy a mi rollo, voy a lo mío. Lo peor del caso es que ni siquiera, no creo que me dé ni tiempo para llevar todas las cosas pintadas. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Y nada, y estas personas siguen hablando aquí de las bandas de Warcry. No sé realmente hablando de qué, ni diciendo qué. Esta escenografía de Warcry, que es la que siempre te va a sobrar. Cada vez que te venden una caja de esta, viene una cantidad de escenografía que por Dios la existencia. Dios mío. Yo pensé que iban a hablar de cosillas que iban a importar, pero ya es que me di cuenta que cuando hablan de Las Vegas, lo que hablan nada más es de las cosas de lo competitivo que se vende ahí, que al final es Sigma. Bueno, de hecho, todo lo que está ahí, todo lo que hablan es lo competitivo. Competitivo entre comillas. Bueno, sí, competitivo. Vamos a ver qué sacan para la herejía. Ojalá saquen algún héroe, algún personaje. La última vez
fue la última vez, no, la penúltima vez, me sacaron un susto con Fulgrim. Me gustó muchísimo Fulgrim, me gustó muchísimo que sacaran a Fulgrim finalmente en su forma rara. Lo único que me molesta es que no le hayan dado no lo hayan también puesto para 40k. O sea, en vez de decir, mira, este sirve para los dos. Que es yo espero que lo hagan, porque, a ver, si te pones a mirar, no sé. Pues nada, ahí está la caja, Fire and Flood, una caja que obviamente, otra caja más de Warcry, con sus dos bandas típicas. Y bueno, que es nada del otro mundo, o sea, es lo mismo de siempre, porque Warcry creo que ni ha cambiado el sistema todavía, nunca ha hecho nada. Hay muchas personas que yo he visto, que he conversado con ellos, que sí han jugado Warcry ahí, y me han dicho que, pues que ha tenido sus cosas, que no sé, que no le gustan muchas cosas por cuestiones de, bueno, de reglas y demás. Y entonces a mí tampoco me ha ilusionado mucho el tema de Warcry. Bueno, vamos a ver qué dicen. Cositas nuevas. ¡Oh! Espérate. ¿Qué es esto? ¡Ah! Fruit, me cago en todo. ¿Y esto ahora qué es lo que es? Fruit carnívoro. ¡Ah, mira, el Creature Rider! ¡Anda! Bien, bien. El Flesh Shaper. El War Shaper. Ya. El próximo libro que viene es el Tau, entonces. Ándale. Pues mira. No está mal. Hunting season is well and truly open. No está mal. Everyone in the chat just going Kroot. Ahí están los crew. Escuadra de crew carnívoro. Wow, con ese el pedazo de arma masacote. Mira, han puesto colores. Este es más pálido, más verde amarillo. O sea, más amarillento, más verde amarillo, azul. O sea, aquí ya estamos viendo el cambio que está dando 40k con respecto a... Espérate que he quitado el audio completo. Esto está bien, porque al final, mira, aquí tenemos una escuadra de carnívoros, que al final si te da la gana los pintas a todos iguales, el mismo color, qué sé yo, la gente funciona diferente. Yo no lo veo mal que tenga variedad de colores. Realmente los haría creo que todos el mismo color. Pero bueno, me refiero que para los demás, ¿no? No está mal. Es una unidad que realmente se había desfasado muchísimo, que estaba desfasadísima. A la gente no sé si le gustará, porque yo conozco dos personas que les gusta jugar con Tau. O sea, a ver, lo voy a decir bien dicho. Yo conozco dos personas que les gusta jugar con Tau y ninguna de las dos lleva Kroot. Hay uno aquí que se compró un ejército de Kroot hace nada y realmente pues, no sé, o sea, lo tiene, que sé, pero no tiene Kroot. Ejército de Tau, dije, no, espero que haya dicho Tau. En fin, es que es la hora y uno no está acostumbrado a levantarse a esta hora para venir a hablar de Warhammer. Pero mira, al final es una muy buena edición que hayan mejorado, ¿no? Todo lo que es la escuadra básica de Kroot. Aquí tenemos el Flesh Shaper, que este señor... A ver qué dice. Is they've really expanded the concept of shapers, which previously was almost like a catch-it-all term for all Kroot leaders were called shapers, and what they've now done is expanded the idea of a shaper into different roles. So there are now shapers whose main job it is to be to kind of lead the evolutionary development of the Kroot. There are those of them that are almost like shamanic. There are those of them that are kind of trackers. Perfecto. Pues es lo que decía, o sea, lo que han hecho es convirtieron la unidad de Flesh Shaper, que era normalmente los líderes, eran líderes de escuadra, lo ha convertido como una unidad especial, un héroe, vamos a decir, que al final tendrá sus cosillas, me imagino,
can see that this guy's also tooled up to the nines, right? Like he's got a lot of different weapons, both for killing and for cutting. Sí, so he's also trae a bit muchas of a armas. menace in close combat. A really beautiful kit though. Like this is, there's a lot of detail on that. So if you're a painter and you're looking for something to kind of show off your skills, this is cool. And I think worth saying as well across the entire range, if you have a Tau army, this gives you a really interesting and different set of stuff to paint into the army, which otherwise is very kind of like near future sci-fi. Nada, los pollos locos se mejoran. Another shaper. So this is a really cool kit. This is the war shaper, and their role really is the kind of general of the Kroot force. Claro. And you can see already un general más o menos de las fuerzas Kroot. Este es el super líder aquí. Este va a ser como un capitán. La verdad es que es raro porque a los Kroot hacía rato que tenían que haberle hecho así. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he comentado, ¿no? En broma. Si los Kroot se ponen, pueden hacer un ejército entero, pueden hacer un ejército totalmente diferente, aprendiendo de las cosas del Tau y lo que ellos saben y cómo evolucionan y demás, pues podrían hacerse. Y a ver, no lo han hecho, pero más o menos tienen ahí más o menos la idea. Really nice to kind of see that kind of character part of the Kroot expanded, because we haven't really seen that since the first incarnation of the Kroot, so great to see. Now, y esto es importantísimo. Para mí uno de los cosas más importantes. With anyone who's played Tau Empire Army in the past, but Krootox Rampages gives you a very different way of approaching. La gente que jugaba Tau viejo lumbering weapons platforms, o la gente que jugó Dawn of War conoce bien el Krootur, bueno, aquí se llama Krootur Rampagers, que obviamente se ve que es como para cargar, se ve que son en plan de cargar y demás, son caballería, no los están usando como el típico Krootur Rider que venía con una, o sea, si te pones a mirar, son Krootur Rider, lo que pasa es que la unidad se llama Rampagers, porque son prácticamente como los orcos montados en los supergarrapatos, eso. Más o menos es el mismo concepto. Pero espero que, o sea, vi por ahí que traían, había uno que venía con la artillería, que eso era una cosa genial que tenían ellos. How do I shift enemy units off objectives? This is one of your units that can absolutely do that. You send these guys into the claro, le están dando más movilidad, le están dando más fuerza de ataque al Kroot, que la verdad es que eran 4 patisucios ahí que lo que hacían era, porque lo que hacían era ponerse entre los Firewarriors, ponerse entre los tanques para más o menos poder cuidar un tanque y demás, pero bueno, ahora viendo esto, ahí lo tienes. Krootur Rider, se sigue llamando Krootur Rider. Ahí viene con un cambio de armas. Puedes poner this is a kind of older, gnarlier looking Krootox maybe than the Kroot Rampages. He's got kind of longer quills, lots of variety on this model as well. Algo que he visto que la verdad me ha llamado mucho la atención y no está nada mal, que se nota que están ganando algo de personalidad los Kroot, o sea, se ve personalidad, o sea, están ganando. Ve, ya no tienen el pelo por tenerlo, sino que ahora se lo decoran. Tienen collares, tienen cosas, y se ve más lo tribal, o sea, se ve un poco más lo tribal de lo que es los Kroot, o sea, lo que es básicamente un Kroot, pues se ve muchísimo. Y nada, no está nada mal. Al final un Krootur Rider, 3 Krootur Rampagers, los típicos 10, debe ser 10, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, exactamente. Los 10, por aquí vienen 10 más. Shaper y el War Shaper. Así que no está nada mal. Ya le digo que si te pones puedes hacer un ejército de Kroot. And one of the things that is in the new Tau Empire Codex, which also comes in that box, is a bunch of new detachments. And one of those detachments effectively allows you to lean almost entirely, or entirely if you want to, into a Kroot force. Ahí lo tiene. You go, you know what, actually, these new models are so cool, or I've been waiting so long for a Kroot army that I just want Kroot. You know what? I don't want any of the Tau. Ya ahí mismo está el tema, lo que había dicho, lo mismo que había dicho. Gente que simplemente lo que quiere es jugar con Kroot. Lo que pasa es que no pueden porque, a ver, el Kroot no tiene, por ejemplo, una buena fuerza X de algo determinado. No tiene fuerza de disparo importante. Pero al tener ahora el Krootur Rider, que tampoco es una maravilla, pero al poder disparar y al poder ir al melee y demás, pues más o menos ahora se puede. Y es lo que dice que en el nuevo códex va a salir que
lo dejo claro aquí, me parece horrible el nuevo libro, el nuevo códex, me parece horrible porque no es nada más que una de las fotos viejas de toda la vida del Tau. Cuando tú pones Tau en Google, te sale esa foto que están peleando, creo que es contra los... contra la Guardia del Cuervo, y te sale eso. Me parece horrible, de verdad. Pero bueno, Workshop en sus cosas. A ver qué más viene ahora. Epa, esto es Underworld. Ah, no, es Sigmar. Ah, me cago en todo. ¿Qué es esto? What the hell? Y es para es para las niñas mías. Está raro, ¿qué es esto? Es tiempo para verlo todo. Ok. The Crown Seer. Cretusa the Crown Seer. Ok, eso está raro de carajo. Es una unidad. A ver, a mí me encanta la silla de Kane. Lo voy a dejar claro, siempre lo he dicho, que mi ejército de Sigmar puede ser cualquier cosa que ustedes se imaginen, pero en verdad son las sillas de Kane. Para mí las sillas de Kane son lo mejor. En el sentido de la forma en la que es muy Drukhari, ya lo sé. O sea, si me quieren matar y me quieren funar por eso, mátenme. Pero la verdad es que, o sea, me gusta mucho por eso. Esto es una unidad más. Otra unidad poderosa. Deja ver qué dice. Cretusa, the Crone Seer, represents part of that. It's also a very kind of deep lore dive into some very old elven lore. With the crone is a very old elven god, and she's almost representing someone who's kind of stumbled across the power of this very buried elven deity, and is kind of manifesting it. She's blind, and that kind of headdress that she's got also kind of, I think you were saying, has... it's like inverted spikes. Has inverted spikes into her own eyes, so she can't see, but she can see through the power of her kind of crows that she spreads around, so she's kind of lives in the shadow and kind of sees through these familiars, and the feathers of her wings can also turn into an ethereal flock of crows that can peck out the eyes and attack enemies and things like that. So she's definitely not a good guy. She's on Team Order, but she's a fairly sinister sort of character. La verdad es que no le hallo mucho. O sea, está bonita la mini, no te digo que no. Pero me refiero que the political dynamic for the Daughters of Cain, particularly. No sé. In game terms, she is a powerful priestess who can kind of add a lot of stuff to a Cainite force, and you can certainly build an army into that kind of way of playing, and certainly as a model, just a really lovely display piece, right? So, en fin, ni ellos mismos saben lo que hacen. Es que crearon una unidad que saber qué carajo le han puesto, porque hay que ver qué le pusieron. No sé qué es lo que hayan hecho con esto. Pero hablamos de una tipa que supuestamente debe ver. The box set that you can get her in the first time, which is Cthulhu's Crone Host, and in this set you get that leader, the Crone Seer herself, alongside some of the units she's most used to leading, sort of thing. So you can certainly kind of bolt this into an existing Daughters of Cain force, no parece gran cosa, la verdad. lean into this new igual la gente tampoco ni siquiera le gusta mucho Sigmar, ¿no? Lots of options there as well. No está fea la mini. A mí no me gustó, pero... She's an important player in the Mortal Realms as well. So if we have a look at our next reveal, we'll see why. A ver. Al final es parte, ¿no? O sea, que van a mejorar las hermanas. La silla de Kane. Dímelo. Esto es una mierda. Esto ya es más viejo que andar a pie. Y ahora quién viene ahora. Ándale. Epa. Things look bleak. Quiero que me expliquen el contexto porque no sé qué hacen. Some new heroes rising in Dawnbringer's 5 Shadow of the Claro, el tema es que Dawnbringer es una serie de libros. The Crown Seer is the titular character of
book 5 of the Dawnbringer series. Book 4 is on the way and will be kind of en verdad son los personajes de los libros que obviamente le van a dar hojas de datos. Va a suceder algo con los libros, van a meterte por los ojos una caja de lo que pasa en los libros y poco más. Exploration of the Mortal Realms, mostly set in the city of Hammerhall, where the Croneseer is aiding a team of Age of Sigmar heroes as they root out some of the evil beneath the twin-tailed city. Ella, obviamente, como es parte de lo que es la alianza esta de la luz, la Orden de la Luz, pues va a ayudar a esta gente, que no es tan feo los muñecos. A ver, la verdad que está muy chulo. El Storka está bien. Storka son otros que han ido ganando un poquito de personalidad. Hay un cazador de brujas que me gusta muchísimo. Está mucho mejor que el que pinté el otro día. They are 2 characters who are effectively a little bit like your kind of witch hunter el pollo loco. in Age of Sigmar. Tan raro, pero están bien. In Hammerhall and beyond is to root out those kind of chaos cults and various principles that might seek realmente to la tipa del gato que parece como una very much in the Cities of Sigmar army. A saber, but porque es que Sigmar the low level funciona diferente. No es tan mal, no es tan mal la verdad, no lo veo que estén feos. Lo que pasa es que son eso, Callous and Toll, Saviors of Sinful. La verdad eso, hay que leerse el libro, seguro que son algunos tíos ahí súper locos, que han hecho 1.000.000 de historias ahí, pero poco más, son personajes del libro que después lo llevas, claro, a ver, que lo bonito es después llevarlo a la mesa, o sea, traerlos a la mesa, todo pintadito, obvio, que acuérdense que hay que pintar todas las minis, y nada, pues eso, que al final no está mal hacer, por ejemplo, esto de nada, de representar batallas y demás. Lo que pasa es que Sigmar, no sé, quién lo sigue. Hay algo que me parece familiar en las peanas, en las bases de los de estas mini, pero nada, no quiere. Is able to do that is that she has lots of little helpers and friends and critters and mira lo que es. Una maestra espía. La mujer esta de la del gato. Esta del gato es una maestra espía. Which looks a little bit like some of the gems that she's got on her person. And she's probably got various fleet and flocks of those little creatures that she can use to spy on various places around the city and beyond. And of course there's a Griffhound in there as well. So claro, y espía por las gemas y the eso. Griffhound, Valius's loyal assistant ward. So not 1 but 2 little pets in there to go with Callous and Toll. And this is really exciting because Callous and Toll are 2 kind of really fun, interesting characters that, especially if you've been following the Black Library books and animations, you might be familiar with. But they definitely give you a kind of mortal eye view of the mortal realms, and kind of someone to explore. ¿Verdad? Tienes razón. Kind of city of Hammerhall. Tienes razón, ¿verdad que sí? Estos son los personajes de uno de los capítulos de Warhammer TV. El inquisidor ese y el negro que anda con él. Tienes razón. Bueno, mira, la verdad es que ni me fijé porque es que como hace tiempo que lo vi, no me acordaba, pero tiene razón. Este y este son personajes, ¿verdad que sí? There is a new novel on the way as well. So they already featured in a couple of novels already, and there's more on the way in Callous and Toll, where we get to see them cómo no se me encendió la chispa. Que what they do best, uncovering hay un capítulo de Hammer and Bolter Lovely stuff. donde ellos van y se meten en unas cloacas y ahí caben y demás. Sí, tienes razón. Vamos a ver qué pasa. Esto sí es Underworld. Vamos al lío. Y ya vi muerto, ya no me gusta ya. Ñe. Muertos feos ahí. Un Necromancer. Una Necromancer. Con 3 o 4 zombies feos ahí. Un perraco ahí. Y camina. No es una banda que ni a mí mismo me encantaría, o sea, me gustaría tener, no lo veo.
This is a new death warband for Warhammer Underworlds. Eddie, what do we know about this? So this is a really fun premise for a warband because effectively, at its heart, it doesn't look like it. Bear with me. This is a love story, right? It is. So Zondara is the necromancer wizard character that you can see in the centre there, and her love has been cursed in the realm of beasts. There's loads of curses going around. It's Age of Sigmar. Every second person is cursed in some way, shape, or form. But her love has been cursed and turned into a beast, basically. So that weird beast wolf. O sea que su marido monster character there. Es el bicho she is seeking in the realm of beasts y el marido a cure for that, and she thinks that the cure can be found somewhere in the vast graveyards of the realm of beasts. So using a mix of necromantic and Gurish magic, she has raised a team of zombies. Voy a hacer una pausa aquí porque es que no es que me molesta, sino es que me parece que a veces esta gente se le va la musa cuando no se le ocurre una idea, pues quieren cogerlo todo y ponerlo súper gigante. Esa banda va a estar rota como todas las que vienen va a estar rota porque se ponen rotas. No es que estén rotas de base, sino es que la gente le va metiendo cartas, la va a romper y en fin, lo mismo de siempre. Por lo mismo que siempre pasa con Underworld. Pero es que están hablando de que tienen una premisa única y una premisa novedosa, cuando en verdad no lo es. A ver, lo único novedoso aquí es que esto sea su novio, o sea su marido. Pero en verdad es un necromancer trayendo zombies y al final ¿qué cuento me van a hacer? ¿De qué va a revivir a los zombies? Se supone que eso es lo que hace, ¿no? Porque es una necromancer. Lo único raro y novedoso, repito, es que ella esté con el tema de que anda con ella, su novio, porque anda buscándole la cura. Pero es que eso ya, a ver, en parte lo habíamos visto en Warhammer Fantasy. Hace muchos años atrás lo vimos en Warhammer Fantasy con uno de los personajes de los condes vampiros, que ahora no me acuerdo del nombre. Lo tengo aquí y lo tengo aquí, pero es que no me sale bien el nombre. Big factions now we've kind of ticked off. You've got your kind of humans and your Seraphon and your Chaos, and we're now getting to explore some of the kind of weird and wonderful corners of the Mortal Realms with some kind of left field warbands that maybe you didn't expect to see. Yeah, which is great. That can add some exciting mechanics to the game as well. So it's exciting across the board, really. Yeah, really good stuff. A ver qué más viene. Lovely. Yeah. Should we do the next one? Let's do it. Let's do it. Vamos a ver. Emba, 40k. ¿Qué es esto? ¿Van a sacar Solar Auxilia? Epa. Pues mira que sí. Ah, esto es para... Claro, esto es para Horus Heresy. Claro, mira, muy bien hecho. Muy bien hecho. ¿Ves? Ahora sí lo hicieron bien. Es que aquí casi siempre hacen las cosas bien. En lo que es Horus Heresy. Eso está bien. A ver, por una vez pensaron en su vida. Humanity's finest mortal troops, the Solar Auxilia, and some all new. Finalmente el Solar Auxilia, importantísimo, caballeros. El Solar Auxilia, esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque puedes tener un ejército de Solar Auxilia y puedes tener un ejército de marines junto a Solar Auxilia. With all the Space Marine stuff and almost the entirety of the Solar Auxilia range that you could possibly want is released almost immediately as a huge wave of plastics, and it's very, very cool. You can have a look at some of those on screen right now, and let's dive into some of these miniatures because they are phenomenally cool. Al fin se lo ocurrió. Ahí tiene. Far easier to put together as a sección de rifle. Than they were previously. Pero tiene a todos ellos ahí con su riflecito. The team have done están chulos, están bien, están muy bonitos. Updating some already very cool resin designs into plastic, and in the mix they've added in loads of options and customizability and different ways that you can put these together. So if we kick off with the las rifle section, these are your repito, que lo mismo te haces un ejército entero de Solar Auxilia o sea, ya tienen guardia imperial dentro de Horus Heresy, lo cual está bien. But the Space Marines alone are not able to kind of conquer the entire galaxy. So when the Emperor set out on his Great Crusade, he identified the fact that even though you've got hundreds of thousands of Space Marines, the galaxy is a very, very big place. So you need some auxilia to go with them, you need some backup. So Solar Auxilia literally is
auxilia from the solar system. That's where the name comes from. So they were attached on to the Space Marine forces to give them extra manpower. But as the Crusade evolved, the solar auxilia sort of became a byproduct for a byword for elite mortal troops. So other than the Space Marines, they are seen as the most competent troops in the armies of mankind. So in the wider Imperial army, the Solar Auxilia are kind of looked upon as these are the best a mortal can get without being elevated to the status of kind of post-human in some way, shape, or form. Están hablando de que el Solar Auxilia es nada más nada menos que la propia genética humana dando lo mejor de ellos. En masse. So there are millions of these guys out spread across the Great Crusade, and lots of regiments in the wake of the Great Crusade have kind of modeled themselves upon the Solar Auxiliary as well. Esta entran mucho mejor que la Guardia Imperial. Legion is backed up by Tenían mucho mejor armamento, mucho mejor todo. As well as there being plenty of expeditionary and crusade forces that are also backed up with loads of Solar Auxilia troops. And then when Horus turned against the Emperor, about half of the Solar Auxilia, just like the Space Marines, fell with him and decided to kind of back his play to be the new Emperor of mankind. So you can play these either as loyalist or as traitor. Claro, y ahí está, lo puedes usar los mismos leales que traidor. Basic troopers, they have got lasguns and bayonets. The bayonets look particularly. Hacer estos tipos de traidores es súper fácil. Un poco de cráneo, un poco de pincho y resolviste tu problema. But up against a Space Marine, you will need a lot of these guys in your force. So if you are looking to build an army of these for the Horus Heresy and you want to go infantry heavy, you can put an awful lot of Solar Auxilia las sections into your army. Una locura. The rules for these already exist, so you can already find them in some of the books that accompanied the release of the Age of Darkness box set. But the key thing really is that up to this point they were available in resin, which was quite it's a less useful material to work with than plastic. It takes a bit longer to put your army together. It's more expensive. These are going to mean that you can reasonably build entire armies of Solar Auxilia if you want to, which is very cool. Loads of options in there as well. I'm sure you guys are already taking a look. The Sergeant is really cool. He's got power fists and plasma pistols and bolt kites. Enseña las otras unidades. This kind of Me pareció ver unidades no solo con rifle. But this is again arguably the least exciting of all the kits that's on the way. There's loads of cool upgrades and things for them as well. This is the tactical command section. So you can see in the mix there you've got Vox, you've got kind of company banners and things like that. You've got some power weapons, plasma pistols. So these are relatively well equipped by human standards, right? Es que hay lo típico casi de la Guardia Imperial. Because they have to go El up against tactical things like Space Marines. So you can imagine these táctico, guys have to hold the line de against things like charging world eaters and stuff like that, and kind of. You're going to lose a few, but through weight of numbers and through, steel, they might just see it to the other side of the battle. And there's something about them that you kind of want to root for because they are closer to human, certainly, than the Space Marines and things they go up against. Yeah. There are a lot of vehicles on the way for these guys. So salen el Imperialis. Heavy Sentinel, and you can see there that it comes with loads of weapon options. So you've got a range of different missiles you can put on the side of it. You've also got a range of different main cannons you can put on there as well. Loads of choices, multi-lasers, heavy flamers. La verdad es que esto es muy bueno. Y ahí una vez más lo digo. Ni siquiera es un sentinela lo que trae, es un sentinela pesado. Una vez más se ve la diferencia que tenían esta gente sobre la Guardia Imperial básica. Lo único malo es que es verdad que no tienen otro tipo de armamento. O sea, traen rifles y ya. See in Warhammer 40,000, it's much more sort of industrial looking. These would have been mass produced in their thousands and sent out alongside the Solar Auxilia forces, allowing them some kind of close range support as they kind of wade off into the Great Crusade. Certainly not a match for something like a Dreadnought, but again, much like the troops underneath it, would be traían más equipo que Space Marine Dreadnoughts in a firefight. So los misiles se cambian, está bien, y se cambia el arma principal. Está bueno. Touches in there that are very reminiscent of some of the later Sentinel designs as well. Nodding to that idea that lots of the things that you see during the Horus Heresy are the origin of some of the things that we know and are very familiar with in Warhammer 40,000. There are loads of tanks on the way. Ya tú sabes, otro tipo de tanque loco. The Dracosian transport. Unlike the Rhinos of the Space Marines, the Dracosian does a few more things for you. So you could pack a lot of troops into this, and because
it also has to kind of function as a mobile fire base. It does add quite a lot to your army. Está bien, mira, al final es un transporte, pero a la misma vez, pues lo típico, un tanque, misiles, el cañón, tienes arriba un artillero. Está bien. Even the odds, if your little troopers need to go up against a big unit of Space Marines, always helpful if 3 or 4 of them have been blown to bits. La verdad es que nunca está de más traerse un tanquecito. No es que alguien le dé por hacerse un ejército entero de guardia de esta. There's a new Lehman Russ. Y el Lehman Russ. So this is a Heresy era Lehman Russ, very reminiscent of the Lehman Russes that you see in Warhammer 40,000. There's absolutely nothing stopping you as well if you decide you wanted to kind of port a few of these or use some of the bits into your Warhammer 40,000 force. But the weapons and loadout and the crew has been designed specifically with the idea that this works alongside your Solar Auxilia force. Claro. Está diseñado, es un Lehman Russ diseñado para la herejía. Que igual se puede, es lo que dice, se puede igual llevar a 40k si se le hace algún que otro cambio y no sé qué. No está mal. Al final todo esto lo traían, ellos traían sus Lehman Russ y traían sus cosas. Again, it looks a little bit more maybe industrial, maybe kind of mass produced than some of the later Lehman Russes. And again, this thing would have been rolled out in its thousands as the kind of workhorse tank of the Imperial Army. So whereas in Warhammer 40,000 you certainly see squadrons of these, in the time of the Horus Heresy you would have had whole battlefields full of these tanks rolling forward. Battles like Talon and things like that, where you would have had entire companies of these in the hundreds rolling across the kind of enormous kind of apocalyptic sized battlefields of the Horus Heresy. We've seen some of that in Legions Imperialis, of course, where you can kind of actually have hundreds of these on the battlefield. But there is something cool about having the bigger tank as well, and still putting a lot of them on the battlefield. And all of that stuff we've just seen comes together in the Solar Auxilia battle group. So this is very much like the kind of army boxes we've seen for Age of Darkness and things like that. Eso me gustó, que hubieran agregado a Solar Auxilia, porque me parece que sí se lo merecían. You can pick up this and it gives you a good starting point. It's certainly not a full army, because as we were saying, the Solar Auxilia, you can have an awful lot of them, right? So you can have hundreds of troops on the battlefield if you want, but certainly gives you a very good starting point. And much like lots of other things in the Horus Heresy, you can ally these. A saber cuánto cuesta la caja. So if you've got a space, eso es lo que siempre pasa con esta gente. Decide to kind of bolt a few of those auxiliar on to it. 20 patisucios, 5 de la escuadra de eso, un sentinela, un Lehman Russ y el Dracousia. There's more on the way for the Solar Auxilia. Espérate. So those of you who are very familiar with the Horus Heresy rules will know that the Lehman Russ has got more options than that kit. We couldn't quite pack every single weapon option onto the single frame, so there is an alternate version as well, which is the assault tank. And this one, generally speaking, is the kind of short range but more brutal version of the Lehman Russ. And the main corto alcance, pero ya tú sabes, con plasma, con melta, con láser. Which is your kind of classic close range. Está bueno. You've got a pero está bien. A ver, al final lo que me pasa es a saber cuánto cuesta la caja, porque esta gente a veces se pasan con los precios de las cosas, simplemente porque vienen unos tanques y ya te quieren cobrar el ojo. No sé, depende. Pero no está mal, la caja por lo menos no está mal, y además lo que representa, que es lo que casi siempre a veces tenemos que entender. Epa, mira, ahí lo tienes. Really fun addition as well. These are the elite, kind of more heavily armored version of the Solar Auxilia. The unit composition you can see on the screen there is fully kitted out with Volkite. So this is your kind of deflagrating anti-infantry version. So an awful lot of firepower coming out of that squad. So you can imagine squads of 10 and 20 of these piling out of Dracousia, kind of unleashing a huge amount of firepower into things. And you do need a lot of firepower to take down things. They have to go up against, so you probably want a few of these in the mix. Worth noting about this unit, you can also kit them out with axes, which gives you a little bit of close combat punch into the mix as well. There is something endearing, I suppose, about a human that has been given like a big heavy suit of armor, and then they're looking across the battlefield at these 7 or 8 foot tall superhuman warriors they need to go up against, and then their commander hands them an axe and goes, "Can I have a gun?" He's like, "No, you get an axe. Take this. Have a great time." It's quite a good axe, you know. It's powered and all the rest of it. You can chop through stuff. Hablando de los equipos,
los equipos que se le pueden poner. Respect that, I think, in a trooper, if they're willing to go toe to toe with a Space Marine armed with only a sturdy. Pero claro que uno quiere ir pie con un Marine espacial. Imagina tú en la batalla. Tú estás con un riflecito láser ahí, y se para un Marine al lado tuyo. ¡Bam, bam, bam, bam! Con un bolter de eso. Tú quieres decir, coño, tú también, ¿eh? Y cuando tú ves que el Marine carga, ¿qué tú haces? Carga tú también, porque ¿qué pasa? Que son figuras inspiradoras. Ahí, por supuesto, un marcador. So this is a kind of one-up on your Lehman Russ with even more firepower. You've got loads of options on this for different things. Sí, marcador ya es un tanque de poder. This is designed to go toe-to-toe with things like Spartan tanks and Land Raiders and the kind of slightly larger tanks. And again, you can have quite a lot of these in your force, and you can kit it out to do basically whatever your army isn't very good at. Buah, la cantidad de opciones, por Dios. I need more anti-tank, I need more... Está bueno, es que marcador sí tiene una cantidad buena de opciones. Exactamente, battle cannons and heavy flamers and different spawns and options for either close range anti-infantry or longer range anti-tank. Lo mismo te mete un bazucazo, que te mete un plasmazo, que te mete un lacerzazo, que te mete una bola de tiro. Está bueno. Again, you can quite happily fit 2 or 3 of these into your force if you wanted to go kind of tank heavy and go lean in that direction. Por cosas como esas que me gusta tanto herejía. And all of that stuff is on its way very soon, and it looks phenomenal as well. It's a really cool army. Looks fantastic. Oh, lovely stuff. There we go. Some amazing releases there. Any highlights for you, Eddie? I'm excited about Callus and Toll, I think, actually. Yeah, I like those two. I'm looking forward to painting up some new stuff. But I think there's some really good stuff for all the games. Yeah. I'm looking forward to the Kroot as well, I think. Yeah, they look great. They look very cool, kind of bolted onto a Tau army, but I think I'm looking forward to see what people do with entire armies of Kroot. Yeah, and that's half the... Creo que acabó. Yeah, there's loads more on the way. I mean, it's all good, right? The Solar Auxilia launch is going to be phenomenal as well. I mean, yeah, that looks awesome. The thing about Porque ya están echando atrás el... Up until this point, están hablando de cosas que... Pues mira, a ver, no esperaba nada. Me han dado 3 o 4 cositas que me han gustado. No voy a decir que no. A mí no me han dado nada, pero bueno. A ver, desde el inicio, agregar la mejora del crew me parece correctísimo, me parece bien. Agregar el Solar Auxilia para herejía me parece muy bien. La banda Underworld, la verdad, que siempre... A ver, yo tengo 1 millón de bandas Underworld. O sea, si enseño la caja aquí, me van a matar. Pero tengo muchísimas bandas Underworld porque me encanta Underworld, me encanta lo mismo coleccionar Underworld que... Sí, ya esto se acabó. Lo mismo me gusta coleccionar Underworld que a la misma vez pues también me gustan las bandas porque de hecho cada banda que tú pintas Underworld es totalmente diferente y no sé qué. El tema es que esta banda no tiene, no sé, no tiene algo así que me llame ni siquiera la atención. Y mira que yo tengo bandas feas ahí, pero esto la verdad es que no tiene nada así. Nada, esta gente terminaron, así que nosotros terminamos prácticamente también para hacer las cosas más, como digo yo, más interesantes. Entonces nada, gente, eso, que todo ahí estuvo bastante bien. La verdad es que, ya les repito, que esperaba nada, en verdad, esperaba nada de nada. Y bueno, al final, pues, han traído alguna que otra cosilla que la verdad que ha valido muchísimo la pena. Repito, el Kroot me pareció acertado, la Solar Auxilia me pareció súper acertado. Agregar para 40k... el Kill Team bueno, el Kill Team el Nightmare que al final agregarlo, porque me es raro, porque ahora que lo pienso, pusieron la caja, ¿cómo lo digo? Pusieron la caja prácticamente en 2 partes, hace unos meses atrás, pusieron la caja, o sea, enseñaron a los Nightmare y ahora enseñan a los Mandrake, pero bueno, está bien. Así que, y la verdad veo con una caja de Kill Team que vale, que podría sacársele muchísimo ahí. Y nada. Pues nada, gente, espero que hayan disfrutado mis comentarios de todo este tema. Y Las Vegas Open Air yo creo que sigue mañana, porque mañana habrá torneos y demás. Pero yo creo que hoy fue, todo lo preview fue hoy, que si mal no recuerdo. No estaré metido en el tema de los torneos y demás, porque ¿para qué? Además tengo que hacer 1 millón de cosas acá con King of War.
Pero nada, eso. Espero que les haya gustado, espero que que hayan estado de acuerdo conmigo en ciertas cosas. Obviamente no en todo, porque es que es muy complejo. Y nada, nos vemos en el próximo video, así que ya tú sabes, atento. Me fui. ¡Chao!